Una entrevista de digestión que quería hace mucho hacer, por cuestiones de viaje no se podía concretar y me voy a dar el gusto de compartirle a los oyentes y a la gente que esté viendo esto por YouTube en nuestro canal de digestión, la entrevista con alguien con el que tomaría un café y tendríamos una charla muy parecida a esta, quizás dando más nombres, pero sí sería una charla muy parecida a esta porque cada vez que nos juntamos siempre nos encuentra la vida trabajando, ¿no? Trabajando, compartiendo clientes, hablando de proyectos, siempre muy productivo, así que, como muchas veces dije, tener un programa de radio, tener un espacio en la radio, un espacio en los medios para hablar con gente de negocio es un placer. Y poder garantizar que lo que van a escuchar se ha hecho o se está por hacer y lo va a hacer un tipo que sabe laburar, me da mucha más felicidad. Así que quería presentarles a todos al licenciado Alejandro Carrizo, hoy CEO en Fractional Class, que ya nos explicará qué es, pero ante todo un gran comunicador social, la persona que uno busca cuando tiene que hacer una movida de prensa en las empresas, el que te mapea Córdoba y Argentina, sobre todo a un inversor extranjero, que te dice, che, ¿cómo comunico esto? ¿Cuándo conviene hacerlo? Y también aquel que uno consulta, uno dice, creo que tenemos un problema, ¿qué hacemos? ¿Sí? De todo eso vamos a hablar con Alejandro Carrizo. Gracias, Alejandro, por esta entrevista. Bueno, no, por favor, Roberto, muchísimas gracias a vos, un cariño enorme para toda tu audiencia, la gente que te sigue. Y bueno, sí, la verdad que es eso, ¿no? O sea, uno lleva la comunicación en la sangre. Te agradezco muchísimo por la introducción, por esta presentación tan generosa que has hecho. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es qué decir, cuándo decirlo, a quién decirlo, cómo segmentamos los públicos. Yo soy comunicador, ontológicamente comunicador. Yo me recibí, yo te decía, fuera del micrófono hace 30 años, cumplo esta semana. Afortunadamente no paré de trabajar nunca, así que llevo 30 años de trabajo. El otro día me preguntaba por qué estoy tan cansado y ahí encuentro cuál es la respuesta, ¿no? Son muchos años, empecé como periodista en un medio de negocios que hoy todavía existe, al cual le tengo mucho cariño, que es Comercio y Justicia, lo quiero mencionar porque, digamos, uno Sí, siempre tiene que muy hablar de sus buena gente. orígenes, excelentes personas, aprendí mucho. Fue mientras todos me decían que no, me dijo, a ver, ¿qué sos capaz de hacer? Me dio una oportunidad, me quedé 4 años, después también estuve en la voz del interior, en la parte de economía y negocios, tuve colaboraciones para el cronista comercial, para Infonegocios, es decir, siempre estuve relacionado, muy relacionado con lo que es el periodismo, o sea, esto de, para uno poder ser periodista tenés que primero traducir realidades, ¿no? O sea, aprender a leer la realidad y después humanizar. Nosotros nos decía un viejo editor, al cual le tengo mucho aprecio, que decía, "Oh, tenemos que humanizar la economía". Imagina, éramos un medio multitarget, en el caso de La Voz, y bueno, había que explicar con un lenguaje llano y con un lenguaje humano procesos que suelen ser muy complejos, ¿no? Entonces, que ahora escuchamos, el carry trade, qué sé yo, el pass-through, bueno, un montón de fenómenos de macroeconomía y también mucho de microeconomía, que bueno, había que primero internalizarlos para poder después comunicarlos, transmitir, hacerlos inteligibles para la audiencia. Luego, hace 20 años, me volqué a lo que es la consultoría, o sea, todo esto expertise del periodismo, de haber trabajado muchas veces, de haber participado de miles de conferencias de prensa, de haber recibido toneladas de gacetillas, de haber interactuado con muchos colegas de las relaciones públicas y de la comunicación organizacional, me fue un poco viendo, haciendo ver algunos elementos, unas oportunidades de mejora que existían en el mercado. Y bueno, yo por ahí le podía aportar mi expertise de haber estado en ese momento 14 años en una redacción, ¿no? Como periodista de negocio. Entonces, bueno, era como era transmitir una realidad de la cual no me era ajena, era transmitir una realidad que justamente yo había sido protagonista durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a crecer con una socia que se llama Ivana Medina, bueno, creamos una consultora de comunicación, prensa, relaciones públicas. Luego, con el correr del tiempo, nos fuimos adaptando, porque bueno, también este tema del benchmark y la selección natural, que también obviamente a las organizaciones también les pasa, nos fuimos adaptando al entorno, ¿no? Y ese entorno nos llevó hacia el marketing, hacia el inbound marketing, hacia lo que es
en la parte digital, ahora lo que es inteligencia artificial y bueno, todo ese camino. Acordate que yo tengo que humanizar la charla porque al Sí, ser sí, sí, esto sí, un medio sí. masivo, Claro que sí. eh, cuando hablas de inbound marketing y todas esas cosas, tengo que ayudar a que se entienda cómo fue tu recorrido, pero vamos a ir un poquito más atrás. Dale, dale, Cuando dale. te tocó hacer consultoría, te tocaban muchas pymes que decían, che, tengo que empezar a comunicar. Algo parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Muchas empresas que no les necesitó estar en el mercado porque manejando bien el stock, la compra y lo financiero, se sobrevivía bien y ahora tienen que salir a comunicar. Ujú, Y a veces caen en alguien que te dice, yo te hago el marketing digital, te diseño el logo, te hago y te lo hace todo el mismo. Y entonces vos ves el logo y decís, ¿qué quiso comunicar esta persona con este logo? Pero después vas a la empresa y y no representa, ese logo no se ve representado, pero para las redes queda cool. Y de ujú, repente un día tienes que hacer una conferencia de prensa y te das cuenta que tenés que hacer folletería con un logo, eh, mostrar productos que tienen otra forma, y el dueño de la empresa que no entiende ni del logo, ni de qué se quiere comunicar lo que a él se le canta. Sigue siendo así la radiografía donde vamos viendo qué se comunica o notas que se ha profesionalizado eso. No, yo creo que se ha profesionalizado mucho. Yo creo que hoy las personas, independientemente del tamaño de las organizaciones, tienen, digamos, un conocimiento previo bastante refinado. Te sorprendería. Yo la verdad que muchas veces me he sorprendido y gratamente. Porque la clave es, más allá de lo que se comunica, es cuál es la estrategia. O sea, no hacer nada que no tenga una estrategia detrás que lo sustente, ¿no es cierto? Entonces, Bien. pasa primero por ahí. Entonces, después todos los otros elementos, el logo, la campaña publicitaria, lo que es en medios tradicionales, lo que es la parte de la pauta en redes sociales, lo que es el TikTok, lo que es, bueno, lo que desarrolles, cualquier cosa que desarrolles, tiene que tener siempre una estrategia detrás que la sustente, ¿no? O sea, no hagamos nada que no tenga detrás una estrategia que lo sustente. O sea, ¿cómo sería el camino lógico, ¿no? O sea, planteamos lo que son los objetivos, ¿no? Los objetivos que queremos lograr desde el punto de vista de la comunicación, que obviamente tiene un anclaje comercial. Esto de decir quiero Claro. comunicar para ser famoso no tiene ya mucho sentido, todo tiene un anclaje comercial. Lo que pasa es que está la venta transaccional y está también la venta simbólica de las organizaciones, ¿no? No solamente. Entonces, es imposible no comunicar, decía un viejo teórico de la comunicación que se llama Paul Vaslavic y que todavía sigue vigente. Hasta el silencio también comunica, ¿no? Entonces, primero definimos cuáles son los objetivos, luego cuáles son los públicos, cuáles son aquellas estrategias, o sea, la estrategia es ese conjunto de acciones y después definimos cuáles son las acciones. Dentro de las acciones están la conferencia de prensa, las campañas, los reels, las redes, etcétera, etcétera. Una larguísima lista de etcétera, ¿no? Pero después, cuando desandamos el camino, es este conjunto de acciones dentro de una estrategia, dialogando con los distintos públicos, me permiten llegar al objetivo, ¿no? O sea, ese sería un poco del punto de vista de la comunicación organizacional, cómo debería trazarse hoy un reel, ¿no? Un reel de trabajo o un reel conceptual abarcando justamente todos estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos como organización? ¿Cuál es nuestro público, meta, objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro buyer persona, que se le llama ahora? Ese comprador ideal, ese cliente ideal, ¿no es cierto? Yo hago una composición holográfica, ¿no? De ese comprador ideal y establezco aquellas acciones de abordaje, una estrategia de abordaje, ¿no? Y dentro de esa estrategia están justamente todas esas tácticas, ¿no? Pero siempre insistiendo en esto, ¿no? No hacer nada que no tenga una estrategia detrás que lo sustente, ¿no? Que le dé cuerpo, que lo contenga. Si no son medidas aisladas, si no son cosas que son inconexas, ¿no? Entonces, cuando vos después ves que los resultados no se dan, que no dialogaste adecuadamente con tu público, que no lograste los objetivos, ahí te das cuenta, digamos, cuáles fueron las fisuras dentro de ese proceso, ¿no? Son cuestiones muy, muy básicas, pero por ahí cuando son muy básicas, también no en todos lados lo podemos ver con una claridad como lo estamos planteando ahora, ¿cierto? Pero te puede pasar, Alejandro, que viene alguien y te dice, hola, ¿cómo te va, Alejandro Carrizo? Mucho gusto. Quiero hacer un lanzamiento de un producto.
y la empresa existe hace 15 años, Claro. pero quiere largar un producto global. O sea, que para poder materializar un lanzamiento y te dice, ¿en qué hotel lo haría? Contrata un artista, ¿quién conduce? Bueno, O sea, justamente eso te pide lo pasa, táctico y claro, pierde de vista lo anterior. ahí va, ahí Eso va. es lo más común que pase. Es lo más común que pase, porque muchas veces lo táctico es mucho más visible que lo estratégico, ¿no? O sea, siempre a ver, hacer una campaña con influencer o hacer algunas acciones en redes sociales o hacer algo en publicidad tradicional, en medios tradicionales, eso tiene muchísima más visibilidad, o sea, la táctica, las acciones tienen mucha más visibilidad que la estrategia, ¿no? O sea, Ujú. lo importante es que vos como comunicador tenés que tener claro cuál es la estrategia, ¿no? O sea, y justamente cada una de esas acciones no pueden estar aisladas, ¿no? Sino que tienen que estar dentro. Es como si pusiéramos un tren sobre una vía, ¿no? Cada uno de los vagones tiene que ver con estas acciones, con estas tácticas, ¿no? Pero todo tiene que estar con una locomotora y tiene que estar en una formación homogénea justamente para que todo vaya en el mismo sentido, ¿no? Si no, como te Bien. digo, se puede descarrilar la máquina y ahí surgen los problemas. ¿Cuál crees que sea tu diferencial para que aún hoy que si bien la consultora sigue existiendo y luchás por no seguir agarrando tantos servicios, naturalmente el que va a hacer una acción en el interior, en Córdoba o en el país, sigue diciendo, si hay que hacer una conferencia de prensa, si hay que hacer una ronda de prensa, hay que hablar con Alejandro? ¿Por qué crees que cuando haces una acción así vienen todos los periodistas? Las cosas fluyen, la gente va preparada. ¿Cómo lograste esa marca en el mercado? Bueno, creo que, a ver, es muy difícil hablar de uno mismo, ¿no? Pero me parece hacer un ejercicio, no me lo había planteado nunca, ¿no? O sea, estoy ahora haciendo justamente una introspección para buscar una respuesta a tu pregunta, ¿no? Pero digo, me parece que por ahí un valor diferencial puede ser, primero, haber sido periodista, o sea, conocer el lenguaje, conocer Bien, la lógica del trabajo de un periodista, cómo piensa, ¿no? O sea, me parece que cuando vos, y eso tiene que ver con definir públicos, ¿no? Cuando vos haces una acción de prensa, que está dentro de una estrategia, siguiendo el relato que habíamos dicho recién, o sea, el periodista es un público muy específico, es un público experto, ¿no? Entonces, hay que justamente ser, digamos, muy preciso en la comunicación, vos sabés qué es lo que te van a preguntar, sabés cuál es el lenguaje, sabés qué es lo que busca, sabés cuáles son los horarios adecuados, sabés cuál tiene que ser la estructura de una gacetilla de prensa o una acción para que justamente tenga pregnancia. Entonces, me parece que haber estado de ese lado demostrado y haber participado activamente durante muchas conferencias de prensa. Yo cuando estaba en los medios, justamente mi vertical de trabajo era todo lo que es la parte de negocio, ¿no? Lo que es industria, hotelería, real estate, bueno, toda una serie de vertical, agro. Entonces, primero eso, ¿no? Haber participado activamente en muchas conferencias de prensa, haber recibido toneladas de gacetilla y bueno, empezás justamente a hacer ese benchmark, ese buscar aprender de las mejores prácticas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso puede ser un elemento importante, el hecho de haber trabajado en medios de negocios, también te da una visión holística sobre lo que es el funcionamiento del negocio. Entonces vos podés hacer este link entre lo que el periodista busca, ¿no? O sea, ese sector del mercado, lo que necesita ese empresario que te contrata, porque vos conocés la lógica de su negocio. Aparte también, otro elemento que puede ser, yo también soy emprendedor, tengo empresa, participo de empresa, entonces, perdón, con perdón de los empresarios, emprendedor, ¿no es cierto? Entonces, conozco el día a día, fui periodista, soy emprendedor, conozco cómo piensa un empresario, conozco cómo piensa un periodista, y bueno, el linkeo, digamos, es como muy natural, ¿no es cierto? Entonces me parece que bien, tiene que ver bien. con eso, ¿no? Conocer la lógica de los Bueno, negocios. sí, sí, y ya me vas a contar de este negocio que ya hace varios años se viene consolidando y se va haciendo cada vez más cercano y más apetecible, pero quiero tomarme el tiempo, no sé si has estado en Argentina estos últimos meses cuando esto sale en Radio Suceso, que es una radio de fútbol, pero para Ujú, darle contexto y el que esto lo ve en YouTube, hay un club en Córdoba muy famoso que profesionalizó su gestión, entonces ujú. tiene un área de comunicaciones, un área de producción logística, un área comercial, un gran equipo de gestión, ejecutivos que han trabajado en otras áreas de la economía y fueron a caer en el fútbol.
convencidos por un proyecto, y resulta que empezó a haber problemas en en los jugadores, o sea, no se dan los resultados de la cancha, y todo ese ruido que había por los jugadores de fútbol empezaba a impregnarse en las redes, donde ellos comunicaban las acciones que hacían con los aliados estratégicos. Entonces te das cuenta que de repente algo que es malo en sí mismo, porque el hincha y la pasión era muy agresivo, ese mensaje ahí metía un ruido enorme en otra parte de la empresa que se elaboraba como un reloj, que tienen buenas imágenes, y de repente te aparecían comentarios, sí, a tal producto vendéselo y le echaban y nombraban un jugador de fútbol. ¿Cómo manejas la mala noticia, la comunicación de la mala noticia? ¿Cómo se gestiona el mal mensaje en términos de la empresa? Bueno, vos es un caso muy, muy atípico el que acabas de mencionar, porque, bueno, digamos, es cuando se entrecruzan las cuestiones empresariales, los aspectos comunicacionales, pero hay un elemento, digamos, que no tenemos que perder de vista, que es la pasión, ¿no? O sea, cuando hablamos de clubes de fútbol, es inevitable saber que nuestro público específico, nuestro público meta, está movido por una pasión muy fuerte y que va a ir donde vaya su club. Y que si gana tiene un humor y si pierde tiene otro humor, y si el técnico, y si el presidente, y si el arquero, y si, bueno, hay como muchos elementos, ¿no? Que cuando ya la pasión este, gana territorio, bueno, la razón es como que se corre a un costado, ¿no? O la pasión la corre, ¿no es cierto? Entonces, es como que, digamos, es un caso muy, muy atípico que vos mencionás, porque, bueno, justamente es imposible la abstracción, ¿no? O sea, es imposible la abstracción. Sí te Bien, podría decir, por ejemplo, en una organización fuera de lo que, del caso que vos estás diciendo, cuando existen elementos relacionados que pueden afectar la reputación de la compañía, digamos, bueno, justamente ahí donde están los elementos que hay que prestarle atención, ¿no? O sea, siempre se dice que la mejor forma de salir airoso de una crisis es evitándola, ¿no es cierto? Entonces, ¿y cómo evitas una crisis? Bueno, todo el mundo va a decir, haciendo las cosas bien, sí, claramente. Lo que pasa es que existen contingencias, ¿no? Que pueden ocurrir. Siempre decimos, la última milla dentro de una compañía, cualquiera sea el rubro, es humana. Y esa milla humana tiene, digamos, algunos factores de riesgo por el margen de error que implica, ¿no? Porque de pronto una persona que está en atención al cliente está pasando por un problema familiar, por un problema personal, por algunas cuestiones que lo afectan desde el punto de vista emocional, y eso por ahí puede ser que afecte también su rendimiento y el momento de ejecutar su tarea, bueno, pasa de otra, digamos, por ahí no se dan del modo en que se espera, ¿no es cierto? O los KPI, como se menciona, o sea, esos elementos claves de medición a los que hay que prestar atención, de desempeño, ¿no es cierto? O sea, pero siempre es mejor justamente tratar de buscar la manera de evitarlas, ¿no? Y cuando ocurre una contingencia que puede afectar lo que se llama hoy gestión de crisis o comunicación en crisis o gestión de riesgo comunicacional, tiene muchas formas de mencionarse, pero lo primero que hay que tener en cuenta, lo primero, Roberto, que hay que pensar es si realmente ese hecho que aconteció es de origen exógeno o endógeno. Es decir, si bien. la empresa tuvo responsabilidad en eso o no. Muchas veces por ahí caemos en el error en la comunicación de crisis de tomar como propio elementos que son de tercero, que son ajenos, que son, por ejemplo, una vez se armó un debate muy fuerte sobre el impacto que puede haber tenido, no sé, un elemento que es una cuestión de estudio incluso en la universidad, por eso lo puedo mencionar, una cuestión relacionada con lo que es el robo de un banco y la toma de rehenes dentro de ese banco, ¿no? Bueno, fue un acto fortuito, Excelente, muy buen ejemplo. externo, entonces dice, che, esto impacta sobre la imagen del banco, la gente va a pensar, che, voy a sacar mi plata en ese banco porque en ese banco se toma gente de rehén o en ese banco existen asaltos, ¿me entendés? Siempre decimos porque por el hecho de que tengamos un mal vuelo no significa que volar sea malo, ¿no es cierto? O sea, entonces, lo primero que hay que decir, che, a ver, esto es una cuestión que tuvo que ver con alguna negligencia, con una impericia, con algo endógeno a la compañía, o es algo que, bueno, nos tocó y tenemos que ver. Entonces, lo primero que hay que analizar justamente es eso, ¿no?
cuál es el origen de esa contingencia, si es propia o si es ajena, si es endógena, si es Bien, exógena, ¿no? Es lo primero que tenés que mencionar, porque muchas veces se habla de crisis y no son crisis, digamos, son elementos, sí, son turbulencias, como le llamamos desde el punto de vista comunicacional, pero cuando vos empezás a analizar cuál es el impacto sobre la marca, cuál es el impacto sobre la reputación de esa empresa, te das cuenta que es bajo. Entonces ahí tenés que armar una matriz como de riesgo comunicacional que tiene que ver con aquellos elementos. Se divide por ocurrencia y por impacto, ¿no? Entonces hay cosas que son poco ocurrentes en cuanto a la frecuencia, ocurre muy pocas veces, pero el impacto que puede tener puede ser altísimo. O sea, terrible. en el caso de un accidente aéreo, lo que sea, ¿no? O sea, son cosas que es poco frecuente que ocurra, Ujú. pero cuando ocurre tiene un impacto sobre la marca importante. Hay cosas que son más frecuentes, que tienen menos impacto, son más frecuentes, pero tienen mayor impacto. Bueno, lo importante, Roberto, es eh, identificar justamente cuáles son aquellas contingencias que pueden ocurrir. Y por ahí tenés que irte Sí, hacia el extremo, y muchas veces hasta el extremo exhaustivo, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿cuáles son aquellas cosas que pueden pasar? Che, y puede ser que pase esto, y es altamente probable que no. Pero si llega a ocurrir, vos tenés que prever los escenarios. Vos como comunicador, como profesional, tenés que prever los escenarios y tenés que saber bien, exactamente qué hacer en cada uno. Tenés que tener un plan de contingencia, ¿no? Qué se hace en perfecto. este caso, qué Per- hace en este caso. Pero lo importante siempre es identificar bien claramente si el tema es qué nivel de injerencia tuvo la organización en ese hecho, ¿cierto? Si es endógeno o es Clarísimo. exógeno. Eh, contabas que te encargabas de la comunicación, luego en la venta cada vez fue más importante comunicar bien, porque ya no alcanzaba la persona sola, el vendedor que hacía el chiste, y sino que había que entrar como empresa para apropiarse del cliente. Entonces empezaron los CRM Uh-huh. para manejar la relación con el cliente y había que comunicarse y esa comunicación necesitaba una institucionalidad. De la mano de ello empezaron los contact centers que se fueron emanando y fuiste evolucionando hacia allá. Hemos coincidido en estructuras comerciales donde vos hacías el marketing y el contacto y había que entrenar a los vendedores y un día te tentaste y no siendo un pibe, ya estás por cumplir 30 años de trabajo, decidiste emprender por tu cuenta y agarraste un proyecto que cuando lo contabas era incipiente y era raro y hoy lograste ir posicionándolo e internacionalizándolo. Y creo que esto es también parte de la razón de hacerte esta entrevista, es decir, estamos en una etapa donde por las condiciones en que se da nuestra vida y el mercado, estamos en la idea de volver a reemprender y a integrar lo que hemos hecho. ¿Cómo es esto de Fractional Class? Esto que de repente te vemos en México, vinculado con propiedades, con hoteles, con placer, con inversiones. Contanos de qué se trata. Bueno, justamente Fractional Class es una empresa que nació como toda empresa, como una idea, tiene que ver justamente con esto, ¿no? O sea, yo veía que tiene que ver mucho con el real estate hotelero, ¿no? O sea, lo que se hace es justamente la comercialización de condohoteles, tanto en lo que es formato de unidades completas, o sea, una suite completa, como se la conoce. O sea, hoy por hoy se sabe que la gran mayoría de los hoteles que se construyen en Argentina y en gran parte del mundo tienen un sistema condohotel. ¿Cómo funciona un condohotel? Es cada suite o cada unidad tiene un dueño diferente bajo una administración centralizada que la gestiona, ¿no es cierto? En este caso, una cadena internacional, por ejemplo, ¿no? O sea, Nombrame un hotel que conozcamos que sea Condo Hotel. por ejemplo, a ver, si estamos en Córdoba, podemos hablar de, por ejemplo, que también lo tenemos dentro de nuestra cartera, Howard Johnson de Carlos Paz, un hotel de 180 habitaciones, 4 estrellas, que está a 2 cuadras Sea, del no es que lago. hay un solo dueño que es No, dueño no, de no. todo el hotel, sino que hay distintos dueños de distintas Son suites. 180 dueños diferentes, o sea, cada habitación tiene un dueño distinto. O sea, hay Mira, algunas personas que son dueños de 2, de 3, ¿no es cierto? Pero cada una de las habitaciones tiene un dueño diferente, ¿no? Esto es porque hace muchos años las grandes cadenas se dieron cuenta de que el negocio inmobiliario no está dentro de su vertical de negocio core, dentro de su negocio principal, ¿no? El negocio de las cadenas es la gestión y justamente el branding, la marca, ¿no? O sea, ellos
se posicionan muy fuertemente sobre lo que es el tema de la gestión de ese hotel, de esa infraestructura, ¿no es cierto? Y ponerle una marca que implica una calidad determinada y una categoría determinada en cuanto a lo que son estrellas y demás. El tema inmobiliario, que sea de otro. O sea, a mí no me... Ellos sí hacen, obviamente, auditorías, se involucran mucho en lo que es el diseño, se involucran mucho en lo que es, en el caso de la obra, auditorías de la obra, justamente para que cumpla con los estándares internacionales que la marca demanda, ¿no es cierto? Pero el negocio inmobiliario lo hace otro, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Y nosotros le sumamos un elemento más. Bueno, por ejemplo, vos que mencionabas Pueblo Nativo de Villa Jardín, un hotel 5 estrellas, el único hotel 5 estrellas all inclusive que hoy existe, digamos, uno de los pocos que existen en el país, si no es el único. Bueno, también, digamos, tiene un sistema de condominio y de habitación en el cual cada una de esas unidades tiene un dueño diferente, ¿no es cierto? Y ahora está en un plan de expansión que también justamente busca eso, ¿no? Abrir el Ah, juego, pero qué interesante. claro, abrir el Bien. juego para que... Ahora, pongamos para ir. Dale, Fondo dale. hotel significa esta cuestión de, en el famoso que yo compraba el fideicomiso. Suponete, yo puedo comprar en Pozo, yo puedo comprar a un hotelero que se está, suponete, los hijos no quieren ser hoteleros y dice, bueno, esto lo voy a fraccionar y se lo vendo a varios y que Ujú. después lo administre otro. Es como una herramienta adaptable en todos esos sentidos. Exacto. Bueno, a ver, voy a ir, digamos, pusiste un elemento más, ¿no? Nosotros, a lo que es el condo hotel, que ya existe como una práctica habitual en el mundo, nosotros le sumamos un elemento más que es el fractional. O sea, ¿qué significa? Que una persona o varias personas pueden participar de una inversión en una unidad, ¿no es cierto? O sea, vos podés adquirir una suite de un hotel o varias personas pueden adquirir una suite de ese hotel, ¿no es cierto? ¿Qué significa? ¿Qué permite eso? Primero es una cuestión de fanalización, o sea, amplias el embudo, digamos, o sea, muchas más personas pueden participar, democratizás el negocio inmobiliario hotelero, pero no tiene que ver mucho con lo que es el poder adquisitivo, no tiene que estrictamente ver con el poder adquisitivo. Es más barato comprar una fracción que una habitación completa. Claro, desde el punto de vista del ticket sí puede darse esa relación, pero a nosotros nos gusta verlo de otra manera, es una diversificación de cartera, es un nuevo modelo, un nuevo paradigma de inversión inmobiliaria hotelera, ¿no? Si nosotros vamos con el modelo de inversión inmobiliaria tradicional, bueno, a ver, vos tenés que hacerte cargo de todo. Suponete que vos compres un departamento, vos tenés que hacerte cargo de alquilarlo, o una inmobiliaria, pero pagar los impuestos, se rompe algo, tenés que repararlo. O sea, requiere una gestión activa, no es una renta pasiva. Renta pasiva le llamamos cuando vos recibís una renta sin tener que trabajar, o sin tener Claro. que preocuparte, o sin tener que ocuparte. Acá vos tenés que preocuparte y ocuparte en el caso de cuando vas por el mercado inmobiliario tradicional. Y además que las rentabilidades son el mejor de los casos, de 3% anual, ¿no es cierto? Entonces, cuando Y vos... acá, por ejemplo, yo puedo tener el 25% de una suite en pueblo nativo y Correcto, tengo que hacer una inversión correcto. de, de cuánto y al cuánto tiempo me da algún rendimiento o el rendimiento en que yo puedo usar de vez en cuando, como eran los Claro, tiempos compartidos, la habitación, claro. ¿cómo funciona? Bueno, hay una diferencia con el tiempo compartido. Esto no es un tiempo compartido porque el tiempo compartido es un contrato que tiene vigencia por un tiempo de uso, ¿no? De uso, no de propiedad. Vos acá sos dueño, vos sos un inversor inmobiliario, vos sos dueño, digamos, de esa fracción de la unidad o de la unidad completa. Pero hay un tema hay una escritura, hay un título, Ah, vamos. mira, Claro, claro, sí, sí. Vos sos dueño, vos sos un inversor inmobiliario, vos sos propietario. Tenés los mismos derechos que si tuvieras que cualquier unidad, de acuerdo a lo que es el Código Civil, que de cualquier unidad funcional en cualquier lugar de la República Argentina, ¿no? O sea, vos tenés los mismos bien. derechos y las mismas obligaciones, claramente, ¿no? Pero lo importante es la rentabilidad. ¿Por qué? En el mundo los hoteles más o menos se ubican entre un 8 y un 10, depende del destino, puede ser un 11, puede ser un 12, ¿no? Versus un 3% del mercado inmobiliario tradicional. Y vos decís, ¿por qué se da eso? Porque vos no invertís solamente en un ladrillo, vos invertís en un ladrillo que tiene renta, vos estás participando de un negocio que, vamos con el ejemplo del ladrillo, un ladrillo que
vale la aclaración, de una marca internacional, de una cadena internacional, en un destino internacional con un alto nivel de ocupación. Entonces, vos estás participando del negocio hotelero, vos sos una especie de socio de ese hotel, ¿no? Entonces, no es lo mismo tener un departamento que no tiene bandera, que te tenés que ocupar vos, que dependes de un alquiler, de un consumidor final, que acá, digamos, es una cadena internacional que lo gestiona, que tiene múltiples herramientas, digamos, de marketing y de fidelización de clientes justamente para activar lo que es la ocupación, participar de muchos, no solamente, hay establecimientos que no solamente participas de las ganancias de la venta de noches, sino que también de lo que es el centro de convención, el spa, el restaurante, el bar, etcétera, etcétera. Pero para que necesito que Dale, dale, vayamos un dale. poquito a los números. Vamos a los números. ¿Cuánto entro con uno humilde, dame un 20% de una suite, un Mira, 25%, la unidad y de medida cómo me rendís? ¿Cómo está me clarísimo. rendís? Es Cómo muy funciona simple. eso? Es muy simple. Mira, la unidad de medida inicial en el cual nosotros, con el establecimiento con los que trabajamos, es una sexta parte. Una sexta parte de una unidad. Ah, Que chico, es, todavía, mirá vos. exactamente, que es el equivalente al 16,66% de esa unidad completa, ¿no es cierto? O sea, Bien. entonces, la inversión que vas a realizar tiene que ver justamente con esa proporción, ¿no es cierto? O sea, vas a invertir, yo para darte un ejemplo, vos podés acceder a una sexta parte de un hotel de categoría internacional, de lujo, de una cadena internacional, por el mismo valor de lo que vale la mitad de un departamento más o menos ubicado de un dormitorio en Nueva Córdoba. O sea, para que vos tengas una relación, ¿no? O sea, ¿Entre qué y qué? Sin que estamos esto sea hablando, fijar un precio. mira, no, pero ponerle, a ver, vos a partir de $20,000, por ejemplo, ya podés acceder a una sexta parte de una unidad, depende del hotel, ¿no es cierto? Hay hoteles que parten de ese ticket, hay otros que son de $30,000, hay otros que son de $40,000, depende de la categoría, el Depende, pero rendimiento, pero accedes a eso. Imagínate que sean $30,000, por decir algo, ¿no? O sea, sí. hoy un departamento, ¿cuánto vale un departamento, un dormitorio en un lugar en Nueva Córdoba, General Paz? Sí, Más, no, no. más o menos por ahí, 60,000, vamos a ser Sí, benévolos. sí. Puede ser más, algunos Benevolísimo. me van a decir que, esto para que nadie se me enoje, pero más o menos tratando un ticket promedio. Bueno, acá con la mitad de lo que vale eso, vos podés acceder justamente a una fracción de una suite o de un condominio, de una cadena, de un hotel de alta categoría, de una cadena internacional, en un destino internacional, ¿cierto? O sea, Y hoy, esa rentabilidad, y la eso yo rentabilidad que te lo tengo que integrar de la manera eso va. gradual, No, toda no, no, junta. sí, sí, eso puede decir. Hay planes de financiamiento, digamos, o sea, hay planes de pago, porque la gran mayoría de los hoteles, muchos están en periodo de construcción, entonces vos acompañás la obra con desembolsos parciales que se van dando mensualmente, ¿no es cierto? Entonces vos vas acompañando, haces un anticipo, luego tenés un plan de cuota, la gran mayoría Bien. lo hace, pero lo importante es que después, cuando viene el tema de la rentabilidad se rinde mensualmente en la mayoría de los casos, o sea que vos todos los meses vas a cobrar una especie de alquiler por justamente por esa unidad que va a ser, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que por ahí la inversión es la mitad de un departamento, digamos, y la rentabilidad, digamos, es el triple de lo que sería una renta inmobiliaria tradicional, ¿no? Estamos hablando de un 3%, acá estamos hablando de un. Sí, o sea, mi derecho es como que yo te alquilo esa sexta parte al administrador, el administrador lo usa a riesgo de él y logra sacarle jugo y su costo es la administración. Y pregunto, Sí, sí, llegado el momento, porque llega un momento que vos me mostrás la figurita de todos los hoteles que tenés para venderme y yo puedo sí, sí, elegir por rentabilidad o por dónde me claro, gustaría vacacionar. ¿Hay exacto. algún derecho vacacional por haber comprado la sexta parte de un Sí, hotel? sí. Siempre se da el caso del uso o la renta, ¿no? O sea, siempre hablamos del tema rentabilidad porque, a decir verdad, yo te diría el 90% de las personas que nos buscan justamente estos elementos, ¿no? O sea, nosotros lo que decimos siempre son las 4 Rs, ¿no? Los que buscan justamente este tipo de inversiones buscan las 4 R. La primera R es resguardo de valor, o sea, que vos tengas un ahorro, que puedas depositarlo, que puedas Ujú. refugiarlo, que puedas blindarlo dentro de un activo,
que va a crecer a través del tiempo, ¿no? Que no se va a quedar ahí, sino que va a crecer a través del tiempo. Para eso tienen que ser los activos que son maduros. Por ejemplo, hay departamentos que están bajando de precio, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Por la madurez del proyecto, porque ya llegaron a su elixir y ya por una cuestión de oferta y demanda empiezan sus valores a fluctuar, ¿no? Entonces, la primera R es resguardo de valor. Vos tenés que refugiarte en un activo que mantenga, mínimamente que mantenga el valor de ese ahorro. La segunda R es el revalúo, es decir, cómo ese activo, en el caso este sería un hotel, ¿no? Cómo ese hotel se va valorizando, va creciendo en valor a través del tiempo. ¿Por qué? Por la madurez del proyecto, por la madurez del destino, por la madurez justamente de la consolidación del proyecto, ¿no? O sea, del hotel. No es lo mismo cuando arranca que cuando ya pasó 2 o 3 años, cuando ya está bien consolidado. Pero entonces va creciendo el valor. No es lo mismo ingresar en pozo que ingresar, que ya tener el elemento terminado. Entonces tenemos resguardo de valor, revalúo, va a crecer a través del tiempo. Rentabilidad, la tercera R es rentabilidad, esta remuneración del capital invertido, tasa interna de retorno, como le quieras llamar, que justamente es un índice que se te va liquidando mensualmente y que en el año, pues por eso se calculan siempre anual, son rentas anuales, va a estar entre un 8 y un 10% promedio, ¿no es cierto? O sea, Bien. vos vas a recibir conforme, pues siempre dice, che, ¿y en relación a qué? En relación a capital invertido. Siempre en inversiones de este tipo es la remuneración del capital invertido. La rentabilidad tiene que remunerar el capital que vos pusiste. Vamos con la tercera R. La cuarta R es la reventa, la velocidad de la reventa. No es lo mismo. Puedo salir de la inversión. Esa, Vos me conseguís mercado para esa sexta parte. exactamente, hay mercado, hay mercado, Ah, hay mercado. Entonces, no es lo mismo vender una habitación completa o una unidad completa o un departamento completo, una casa completa que vender una fracción, ¿me explico? O sea, cuando está vos clarísimo. amplificás el funnel, tenés muchas más posibilidades, digamos, de salida. Las barreras de salida son muy bajas y las barreras de entrada también, ¿no? Entonces, de pronto, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros tenemos 6, 7 hoteles en el país de distintas categorías, la gran mayoría son 4 y 5 estrellas. Tenemos un Four Point by Sheraton en Puerto Iguazú, que de ahí se está comercializando por unidad completa. Ahí tenemos cadena internacional, Marriott, la cadena número 1 del mundo, ¿no? Que es la dueña de lo que son de las marcas Four Point, de la marca Sheraton. Tenemos destino internacional, cadena internacional. Bajamos en el mapa, vamos a Córdoba. Córdoba, ¿qué tenemos? Tenemos Howard Johnson en Carlos Paz. Tenemos una cadena internacional del grupo Wyndham, que es uno de los más grandes del mundo, ¿no? Pueblo Nativo no tiene cadena internacional, pero es un hotel de lujo, de 5 estrellas, all inclusive, muy reconocido. O sea, la verdad que el nivel de aspiracional que tiene ese hotel nosotros nos sorprende siempre gratamente. Seguimos corriéndonos un poquito en el mapa, vamos a Rosario. En Rosario tenemos un Hampton by Hilton, hotel 4 estrellas, en el centro de Rosario. Ahí tenemos una cadena internacional en un destino muy estable. No tiene los Bien. vaivenes de la estacionalidad turística, un hotel corporativo que siempre más o menos se mantiene estable. Vamos a Bariloche. Bariloche tenemos un True by Hilton también, digamos, o sea, un Hilton en Rosario, un Hilton en Bariloche. Destino internacional, cadena internacional. Seguimos bajando y ahora justamente estamos por sumar un Ibis de la carrera de la marca, de la cadena Accor, una cadena francesa, está dentro de las Sí, sí. 4 del mundo, y otra más que se puede sumar en estos días, que es también de Wyndham, ¿no? O sea, entonces, que también es una categoría 4 estrellas. Entonces, destino internacional, cadena internacional, y te da un cóctel o te da una combinación de negocio superlativa, digamos, cuando vos Bien. empezás. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Viene una persona y dice, yo tengo esto para invertir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces le armamos una configuración de cartera. Diversificamos la cartera. Cuando vos diversificas cartera, amplificás las posibilidades y atomizás los riesgos, ¿no es cierto? Entonces, eso, bueno, a ver, Excelente. vamos a comprar una fracción una fracción en un Four Point, vamos a una fracción en un Hilton, una fracción en un Howard Johnson, en un... Todo con financiación. Exactamente, Todo con financiación. tal cual. Estamos hablando con el licenciado Alejandro Carrizo, comunicador social, periodista, un referente en lo que es la comunicación institucional en Córdoba, que hace ya varios años, algo así como 5 o 6, según mis cálculos, eh, se transformó en el CEO de Fractional Class y está
en este nuevo negocio presentándolo y cada vez va creciendo más como empresario y también como la persona detrás del negocio. Cada vez que, digamos, hoy en las redes uno te ve cada vez más puesto en referente, en fractional class, te has hecho un tipo al que uno le pregunta para las inversiones, cómo diversificar y saber que uno con un monto de 20.000, 30.000, 40.000, pero sobre todo que lo pueda financiar y que detrás haya este gap que hay entre el inversor común y conocer a la gran cadena de hotel, el know-how y el mercado de turismo, que alguien haga eso y uno solamente haga un movimiento de inversión, creo que es interesante. Así que es como una entrevista que tuvo dos partes, ¿no? Esta primera parte de lo comunicacional, para el que es apasionado de eso, eh, creo que dejaste muchos tips, y para el que le gusta encontrar ¿qué hace con la plata? Porque hoy el dólar se te viene abajo, pero todavía no te sentís seguro para subirte a la propuesta que hace el gobierno porque hay elecciones y no sabes dónde poner la plata y de repente encontrás esta forma de diversificación y me obligo a preguntarte lo siguiente, Alejandro Carrizo. ¿Cómo estás viendo el panorama político, nacional, económico? Tenés inversores de afuera y de adentro que te deben preguntar todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Es un año raro. eh, ¿Crees que tu inversión está preparada para hacer de buffer y soportar lo que podría ser una corrida, si es que hubiera, aunque no hay mucho panorama de eso, o algún cierto nivel de enfriamiento de la economía? Bueno, qué linda pregunta, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Hay un indicador muy, que también está bueno, pues, que yo siempre lo tengo ahí a mano, que es el índice de confianza del consumidor, ¿no es cierto? O sea, Bien, cómo está, si está en niveles de indiferencia, si está en niveles de confianza. Yo creo que el acomodamiento de las variables macroeconómicas, que no hace falta que ahondemos mucho en eso, todo el mundo lo está viendo, la baja de inflación, se dice que la inflación del mes pasado, que los indicadores van a estar en estos días, va a estar por debajo del 2%, o sea, uno y algo, ¿no? O sea, que es algo que no pasaba de hace muchos años, ¿no? Y diría casi décadas, ¿no? De tener esos guarismos inflacionarios dentro de nuestra macroeconomía. El hecho de la estabilidad, el hecho de la cuestión del dólar, que la gente por ahí pensaba que se iba a disparar, que se va a escapar, que se iba a ir. O sea, hoy tenemos previsibilidad que antes no se tenía, tenemos una certeza que antes no se tenía. Entonces la gente puede planificar en un mediano plazo, no vamos a decir largo plazo, en un mediano plazo. O sea, por lo menos sabe que, y Argentina a mediano plazo es de acá a fin de año, ¿no? No estamos hablando como en otro lugar del mundo que planifican a 3, 4, 5 años, ¿no? Acá ujú, el mediano plazo nuestro, el corto plazo es mañana, el mediano plazo de acá hasta fin de año. Entonces, nadie indicaría que de acá hasta fin de año van a cambiar las variables, ¿no? Entonces, bueno, es como que la gente se anima a empezar a pensar en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, eso sumado con algunos otros indicadores. Hoy hablaba, por ejemplo, con una persona que conoce mucho de lo que es consumo y decía justamente eso, ¿no? O sea, el 30% de la, del movimiento que ellos están de la reactivación, o sea, la reactivación hoy se explica en gran parte por lo que es la clase media, media alta, que está a movilizar flujos de fondos que antes los tenían atesorados en distintos lugares y que ahora por este tema de la salida del cepo, esto que ya sabemos, esto que ahora, digamos, hay cuestiones más benévolas para poder sacar ese dinero del colchón y volcarlo al consumo. Es como que la gente se empieza a animar a eso y bueno, se va a empezar a ver, bueno, ya se está viendo incipientemente una reactivación. Veo amigos que manejan, por ejemplo, agencias de viajes y la verdad que hay un boom de consulta, gente que está ya pensando en viajar, cosa que antes no pasaba. Me está pasando también que veo muchos autos, viste que ahora hay un problema con las patentes, entonces todos andan sin la patente y con la patente pegada en el vidrio de papel. Bueno, antes que no llamaba la atención porque ese fenómeno no existía, ahora hay un montón ves cada vez más autos de distintos valores justamente que tienen esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una reactivación del consumo. Escucho a los desarrollistas inmobiliarios
que justamente se está dando estos días un evento importante en Córdoba relacionado con ese sector, y están previendo, digamos, una reactivación también. Entonces, cuando vos reactivás dos sectores claves, que es el automotriz, por un lado, y la construcción, por el otro, son los dos sectores de mayor efecto multiplicador sobre la economía. Entonces, el derrame que generan realmente va a ser importante. Y si eso lo sumamos, digamos, una cosecha que se va a acercar al récord y que va a empezar, digamos, también a generar un traslado, digamos, de esos excedentes sobre lo que es la economía real, también se van a empezar a dar esas cuestiones. O sea, estamos en un muy buen esquema desde lo macro. ¿Qué faltaría, Robert? Y bueno, la micro, ¿no? Entonces, este año va a haber el gobierno va a tener que empezar a ver cómo resuelve el tema micro, cómo eso llega a Doña Rosa, cómo ese derrame, cómo ese tema de vaca muerta, cómo es todo esto que se está viendo ahora, el boom de la energía, el boom de lo que es el tema de la minería, que estamos viendo que hubo un descubrimiento de un yacimiento nuevo en San Juan estos días, o sea, el agro también que va a tener lo propio, la tecnología o la industria del conocimiento que va a tener lo suyo, entonces, decir, cómo todo eso va traccionando para justamente tener un esquema de economía real mucho más potente, ¿no? O sea, ya está acomodada las variables macro. Ahora, ¿qué es lo que falta? Que eso se traslade a la economía real, al día a día, a Doña Rosa, a nuestras abuelas, a nuestras madres. Ahí es Clarísimo. donde tiene que empezar a traccionar un poco más, pero va a llegar eso, es cuestión de tiempo. Alejandro Carrizo, CEO de Fractional Class, si quisiéramos contactarte, si quisiera ver más información, porque sea para curiosear qué hoteles son condominios y podría uno comprar el 16,66%, ¿dónde puedo ver más Bueno, tenemos información? una página que es www.fractionalclass.com, o si no, también mi mail es alejandro@fractionalclass.com también. Y ahí, bueno, Perfecto. nosotros, aparte de Argentina, también, como vos sabés, y lo dijiste, estamos también en México, y el próximo paso va a ser justamente el desembarco en Miami, que calculamos hacerlo si no llegamos a fin de este año, va a ser el principio del que viene, ¿no? Como para ya empezar a hacer una visión un poco más transnacional, ¿no? De esto que arrancó como una idea, pero bueno, lo pensamos así, que sea escalable y global, ¿no? O sea, Excelente, así que excelente. bueno, un poco estamos en eso, pero es mucho trabajo, Roberto. Por ahí uno lo cuenta y parece que fueran cuestiones simples, ¿no? Pero nosotros arrancamos con esto el año 19, nos tomó la pandemia, nos mandó a todos a resguardarnos. En el 21 lo retomamos y yo te diría que en el 22 más o menos empezamos a ver ya un poco de brotes verdes. Y bueno, esto con la economía que empieza a acomodarse, empiezan a aparecer muchos proyectos, marcas internacionales y cadenas internacionales que empiezan a mirar a Argentina de nuevo, lo cual está muy bueno porque también son testigos, ¿no? Son elementos testigos que nos permiten ver, bueno, a ver, cuando ya empiezan a mirarnos de nuevo, cuando ya empezamos a estar en el tablero global de una marca internacional, de una cadena internacional, empezamos a ver que la cosa, digamos, empieza a fluir, ¿no? Hay una cuestión también elemental, me gustaría compartirte una pequeña estadística, digamos, que lo tienen también las cadenas. En los próximos 10 años, la demanda de hoteles va a crecer un 5,8% y la oferta va a crecer un 2% solamente. Con lo cual, ¿por qué? Porque la demanda crece rápido. La gente empieza a viajar más y Claro. más y más y crece rápido. La oferta no, porque los hoteles demoran 18, 24, 30, 36 meses en construirse hasta que se pone a punto, hasta que, o sea, demanda, entonces la oferta es mucho más lenta que la demanda, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Va a haber una demanda insatisfecha muy importante, bueno, y va a ser un momento de invertir también en este tipo de infraestructura, digamos, de negocio inmobiliario hotelero. Muchísimas gracias. Fue Alejandro Carrizo, CEO de Fractional Class y referente en la comunicación institucional de Córdoba, del interior del país. Gracias por estos minutos con digestión. Hermosa clase, hermoso compartir tu pasión, tu perfil de los negocios y ojalá nos sigamos comunicando para los próximos proyectos que vayan surgiendo de estas ideas que inspiran personas y a profesionales que se transforman en proyectos concretos. Sí, sí, te agradezco muchísimo, Roberto. Si me permite un último, nada, comentario, ni siquiera va a ser un mensaje, ni mucho menos un consejo, no me atrevería tanto. Pero por ahí esa gente que nos está escuchando, que seguramente son muchos, que están por ahí pensando en algún
sueño, algún anhelo, alguna idea, por ahí está bueno. Buscarla, buscar en ese cajón donde la dejaste, sacarla, sacar el polvo que tiene, seguramente, desempolvarla, y anímate. El mundo necesita de gente audaz, de audaces, gente que se anime. Después veremos cómo lo cristalizás, seguramente que vas a encontrar la forma, seguramente que alguien te va a acompañar, seguramente que va a haber algún ángel que te acompañe, pero lo importante es pelear por los sueños, ¿no? O sea, porque si vos no peleas por tus sueños, alguien te va a contratar para que pelees por los sueños de él, digamos. Entonces, Tal cual, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no importa lo tal loco cual. que sea, no importa lo inalcanzable que creas que está, anímate, no te quedes con las ganas, no te quedes con la duda, probalo, y vas a ver que va a valer la pena. Excelente, excelente. Alejandro Carrizo, CEO de Fresh Una Class, en esta entrevista que seguramente tendrá dos partes. La vamos a dividir en dos partes para que tengamos mucho contenido en el próximo Digestión. Gracias, Alejandro. Gracias a vos, Roberto. Un saludo enorme para toda la audiencia de Digestión. Muchas gracias por estos Muchísimas minutos. gracias. Seguimos con mucho más Digestión.